La maldición de la aplicación. Nunca pensé que mi vida daría un giro tan extraño, pero todo comenzó con un simple ping en mi aplicación de Uber. Fue una noche como cualquier otra. Él estaba muerto y la ciudad parecía envuelta en tráfico en una niebla espesa. Era el tipo de noche donde todo se siente ligeramente fuera de lugar, pero nunca pensé que esas sensaciones me llevarían a lo que estaba por vivir. Había estado manejando por más de 6 horas cuando mi teléfono vibró, indicando que había un pasajero a menos de 3 cuadras. Miré la pantalla con desinterés. Estaba acostumbrado a recibir solicitudes a estas horas, pero algo en esa notificación me hizo dudar. El nombre del pasajero no aparece. Solo decía, usuario desconocido. Pensé que podría ser algún error en la aplicación, pero la tarifa era considerablemente alta, así que aceptó el viaje. El lugar al que debía ir era también raro. No había una dirección registrada, solo un punto en el mapa que me llevó a una zona de la ciudad que nunca había visto antes. Decidí seguir adelante, después de todo, el trabajo es trabajo, ¿verdad? Mi coche se movía lentamente a través de calles cada vez más oscuras y desoladas. Ya no veía ni un alma en la vía. Me sentí incómodo, pero era el tipo de incomodidad que uno ignoraba por la necesidad de completar el trabajo. Finalmente llegué al destino, una calle vacía sin ninguna señal de vida. No vi ni una sola casa iluminada. Estaba en un callejón cerrado, donde los edificios parecían haber sido abandonados hace mucho tiempo. Miré la pantalla del teléfono. El punto seguía allí, fijo, pero el pasajero no apareció. Me bajé del coche, mirando alrededor. El aire estaba húmedo y pesado, con el sonido de la ciudad lejana, como si todo el mundo hubiera desaparecido. De repente, escuché un ruido proveniente de la parte trasera del vehículo. Me giré rápidamente, pensando que el pasajero finalmente había llegado. Pero no había nadie. Solo la noche vacía y el sonido suave de la brisa. Mi corazón empezó a acelerarse. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero traté de calmarme. Tal vez solo estaba cansado. Volví a mirar mi teléfono y el destino seguía allí. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. El mapa no mostraba una calle real, sino un lugar ambiguo, como si estuviera siendo transportado a un espacio fuera de la realidad. Apreté los dientes. ¿Qué estaba pasando? Miré la pantalla y vi que ahora había un mensaje, uno que nunca había recibido en la aplicación: sigue adelante. No hay nada atrás. Un sudor frío recorrió mi frente. El miedo me paralizó por un momento, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, me obligó a seguir adelante. Decidí que era mejor hacer el trabajo, largarme rápido y olvidar todo esto. Pero a medida que avanzaba, la calle parecía alargarse interminablemente. El callejón se estrechaba, y las luces de la ciudad desaparecían detrás de una niebla espesa que se estaba apoderando de todo a mi alrededor. Mi coche se detuvo sin razón alguna. El motor siguió rugiendo, pero las luces se apagaron de golpe. Estaba atrapado. Miré el volante, el tablero, nada funcionaba. Desesperado, intenté reiniciar el sistema, pero fue inútil. Luego, el teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de texto que decía: ya no puedes volver. Mi corazón se detuvo por un segundo. Miré el mapa en la pantalla. Ya no había una ubicación. Solo había un agujero negro donde antes estaba la ciudad. Me giré hacia la ventana, y fue entonces cuando lo vi. Un hombre estaba parado frente al coche. No lo había visto llegar, ni había escuchado pasos. Solo estaba allí, quieto, mirando con una intensidad tan profunda que casi me hizo temblar. Su rostro era una sombra, su cuerpo completamente oscuro, como si fuera parte de la misma niebla que me rodeaba. Intenté abrir la puerta, pero estaba bloqueada. El hombre dio un paso hacia mí, y aunque no hizo ningún ruido, pude sentir como el aire se volvía denso, como si algo pesado se posara sobre mi pecho. Sentí que mi vida dependía de salir de allí, pero no podía moverme.
Fue entonces cuando algo extraño sucedió. Miré mi teléfono y la aplicación de Uber había desaparecido. No había ninguna señal de la ruta ni del pasajero. Solo el mensaje persistente: nunca volverás a salir. Sentí un frío tan intenso que mis manos temblaban al sostener el volante. Fue entonces cuando, en un susurro profundo, el hombre habló: vas a ser parte de este viaje, para siempre. Un sonido como un lamento comenzó a llenar el aire. Mi mente estaba a punto de estallar, pero lo peor estaba por venir. Al mirar al frente, vi cómo el mundo a mi alrededor comenzaba a distorsionarse. Las calles, los edificios, todo empezó a desvanecerse, como si mi coche estuviera siendo absorbido por algo. No había forma de salir, no había forma de despertar de esa pesadilla. La aplicación volvió a abrirse de nuevo en mi teléfono, pero ahora solo mostró una nueva dirección, una que no era de este mundo. Y en ese momento, supe que no iba a salir de allí. 2. La voz en el GPS. Era una noche fría y oscura cuando recibía la solicitud de un pasajero. Como conductor de Uber, estaba acostumbrado a las horas nocturnas y a los trayectos solitarios, pero esa noche algo me dio la sensación de que sería diferente. Mi teléfono vibró y me mostró el nombre de un pasajero, pero lo que me llamó la atención fue la dirección. No estaba en la ciudad, sino en una zona remota, alejada de la civilización, en las afueras del pueblo. Pensé que era raro, pero aceptó el viaje de todos los modos. Al llegar a la ubicación indicada, observé el paisaje vacío que me rodeaba. No había luces ni edificios cercanos. Solo oscuridad. El único sonido era el susurro del viento contra los árboles. Me sentí extraño, como si todo estuviera demasiado tranquilo. Pensé que tal vez se trataba de un error, pero pronto vi a una figura salir de la penumbra. Era un hombre, no muy alto, vestido con un abrigo oscuro y un sombrero que cubría su rostro. Su silueta parecía difusa, como si el aire alrededor de él se estuviera distorsionando. A medida que se acercaba al coche, me di cuenta de que su rostro no era del todo claro. Aunque sus rasgos eran borrosos, sus ojos parecían brillar de una manera extraña. No me dijo una palabra cuando se subió al auto. Solo se acomodó en el asiento trasero y me miró fijamente a través del espejo retrovisor. Arranqué el coche, y el silencio dentro del vehículo era insoportable. La radio estaba apagada, y la única compañía era el sonido de las ruedas sobre el asfalto y la respiración del hombre detrás de mí. Miré un par de veces por el espejo retrovisor, pero no me atreví a decir nada. Algo en su presencia me inquietaba, algo que no lograba comprender. La sensación de incomodidad crecía con cada kilómetro que avanzábamos. Poco a poco, algo extraño comenzó a suceder. El GPS que estaba guiando mi ruta empezó a comportarse de manera errática. Las indicaciones no coincidían con la carretera que yo tomaba. Primero pensé que se trataba de un error del sistema, pero pronto la pantalla del GPS comenzó a parpadear y mostraba direcciones hacia caminos que nunca había visto. Decidí ignorarlo y continuar, pero la sensación de desorientación se apoderó de mí. Intenté poner música para calmarme, pero cuando busqué mi teléfono, vi algo aún más desconcertante. El número que aparecía en la pantalla era desconocido, y lo que era aún más raro era que la llamada entraba directamente al teléfono del coche, como si viniera desde el mismo GPS. Contesté la llamada, pero del otro lado no había voz. Solo escuchaba susurros apagados, como si alguien estuviera hablándome desde muy lejos. Miré al pasajero por el espejo retrovisor, y fue entonces cuando lo noté. Su expresión había cambiado. Ya no parecía tan indiferente como antes. Ahora tenía una mirada fija y penetrante, casi como si me estuviera observando de una manera profundamente inquietante. Su rostro parecía desdibujado, como si fuera un reflejo distorsionado en el cristal. Y lo peor fue cuando comenzó a hablar. «Estás perdido», dijo en un susurro tan bajo que apenas lo escuché. Su voz sonaba como un eco lejano, como si viniera de otro lugar. «No sigas este camino. Estás cruzando un límite, uno que no deberías haber cruzado».
Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. No sabía si debía responder, si debía pedirle que se bajara del coche, pero algo en mi interior me decía que no lo hiciera. Algo en su voz me decía que todo lo que conocía iba a desmoronarse si lo hacía. Sin embargo, me vi obligado a preguntarle a dónde íbamos, a qué lugar me estaba llevando. Es demasiado tarde para detenerse ahora, dijo, sus ojos brillando de una manera que ya no era humana. El destino ya está sellado. Aceleré el coche, pero el GPS comenzó a volverse aún más errático. Las calles, que antes conocían bien, se transformaban en un paisaje irreconocible. Las luces de la ciudad parecían desvanecerse, y lo único que quedaba era la niebla espesa que cubría la carretera, como si estuviera entrando en otro mundo. Miré de nuevo al pasajero, y esta vez lo vi claramente, su rostro estaba completamente deformado, una mezcla grotesca de sombras y distorsiones, con los ojos completamente negros. Ya no podía soportarlo más. ¿Quién eres?, grité, mi voz temblando de miedo. ¿Qué quieres de mí? Él sonó, una sonrisa macabra que no parecía humana. Soy el que te guía hacia el final. Hacia donde todos aquellos que se han perdido, van. El coche comenzó a detenerse lentamente, aunque yo no había pisado el freno. La carretera se desvaneció frente a mí, y de repente me encontré en un paisaje completamente oscuro, sin señales de vida, sin ninguna pista sobre lo que estaba sucediendo. El hombre ya no estaba allí. No estaba en el asiento trasero ni en el reflejo del espejo retrovisor. Era como si nunca hubiera estado allí. Pero la sensación de maldad, de algo horrible que estaba por suceder, permaneció conmigo. Intenté dar la vuelta, pero el coche no respondió. Los controles no funcionaban. Los susurros, que antes provenían de la llamada, ahora llenaban el coche por completo. Me giré y, en el asiento trasero, vi una sombra. Algo me estaba mirando. Y entonces, el GPS volvió a encenderse por sí solo, mostrándome una última ruta, destino, no hay retorno. La oscuridad me rodeó completamente, y no supe si estaba atrapado en una pesadilla, en un lugar entre dos mundos, o si mi mente había perdido la cordura. Solo sé que, desde esa noche, nunca volvió a ver el amanecer. 3. El pasajero con la risa macabra. Había algo raro en el aire esa noche. Estaba conduciendo por una calle tranquila, sin mucho tráfico. La ciudad parecía dormir, y yo solo quería terminar mi jornada. Había tenido un día largo, lleno de carreras que no me dejaban descansar. Entonces, de repente, llegó una solicitud de Uber. La dirección estaba cerca, así que decidí aceptarla. Cuando vi la foto del pasajero, no me pareció nada fuera de lo común, un hombre de unos 40 años, con una camiseta sencilla y una chaqueta oscura. No tenía mucho que pensar, pensé que sería un pasajero típico. Recogí al hombre frente a un edificio de apartamentos. Al principio, todo parecía normal. Abrió la puerta, subió al asiento trasero sin decir una palabra y se sentó. Buenas noches, le dije con una sonrisa forzada, pero él no respondió. Pensé que tal vez estaba cansado o perdido en sus propios pensamientos. Así que arrancamos el auto y comenzamos a avanzar por la carretera. No fue hasta unos minutos después que comenzó a escuchar algo extraño. Al principio, era casi imperceptible, como si viniera de algún lugar lejano. Una risa. Suave, al principio, como si estuviera en la distancia, pero lo suficientemente claro como para sobresaltarme. Miré por el retrovisor, pero el hombre seguía mirando por la ventana, ajeno a todo. Pensé que tal vez estaba escuchando alguna canción o video en su teléfono. Pero no, la risa no venía de ahí. Era algo más, como si estuviera resonando dentro de mi cabeza. Traté de ignorarlo, pero la risa se fue haciendo más fuerte, más nítida. No era una risa de alguien que se divierte, sino una risa que helaba la sangre. Tenía algo de macabro, algo inquietante. Cada vez que pasábamos una esquina oscura o nos acercábamos a un semáforo, la risa se intensificaba.
Me sentí incómodo, pero no quería parecer un paranoico, así que no dije nada. Seguí conduciendo, con la mente agitada por ese sonido que no lograba entender. La risa comenzó a cambiar. No era solo una risa continua, de repente, comenzaba a mezclarse con sollozos, como si alguien estuviera llorando al mismo tiempo. Los sollozos venían acompañados de pequeñas pausas, y cuando volví a mirar por el retrovisor, vi algo que me paralizó por completo. El hombre había comenzado a temblar, pero no de frío. Su cuerpo se sacudía como si estuviera en medio de una convulsión. Me quedé mirando, incapaz de moverme. ¿Estás bien?, le preguntó, mi voz más suave de lo que hubiera querido. No respondió, pero la risa siguió, y los sollozos se hicieron más intensos. Yo, incapaz de quitar los ojos del retrovisor, me sentí como si estuviera atrapado en algo que no podía controlar. La carretera parecía alargarse sin fin. Los semáforos que pasábamos no se cambiaban. Los edificios parecían desvanecerse. Empecé a sentir una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. De repente, el hombre dejó de temblar. Se quedó inmóvil, completamente inmóvil, como si no estuviera ni vivo ni muerto. La risa cesó, y todo se sumió en un silencio profundo, pero mi corazón seguía golpeando con fuerza en mi pecho. Estaba tan cerca de mi destino, pero en ese momento, la carretera infinita parecía, como si no me acercara a ningún lugar. Fue entonces cuando vi, a lo lejos, una figura de pie en el borde de la carretera. Pensé que era una ilusión, tal vez una sombra producto de mis nervios. Pero a medida que me acerqué, la figura comenzó a tomar forma. Era una mujer, con el rostro cubierto por un largo cabello oscuro. Cuando pasó a su lado, ella levantó la mano, señalándome. Un extremo recorrió mi columna. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué estaba allí? De repente, la figura desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Fue solo un segundo, pero sentí que algo se rompía dentro de mí. Miré nuevamente al pasajero. Ahora tenía los ojos cerrados, pero sus labios se movían lentamente, como si estuviera hablando, aunque no hacía ningún sonido. Me sentí completamente impotente. Mi auto ya no respondía como antes, las ruedas sonaban extrañas, y parecía que el coche iba más lento, aunque aceleraba. Era como si algo me estuviera arrastrando. La risa volvió, pero esta vez era diferente. Ya no era una simple risa, sino un grito desgarrador que surgió desde las profundidades del asiento trasero. Miré por el retrovisor y lo vi, parado allí, justo detrás de mí, el hombre, pero ya no era el mismo. Su rostro estaba distorsionado, deformado por una mueca grotesca. Su piel parecía desmoronarse, y sus ojos eran dos pozos oscuros. El terror me invadió como una ola. No podía respirar, mi mente estaba completamente bloqueada. Aceleré sin rumbo, buscando una salida, pero la carretera seguía vacía, interminable. De repente, el coche comenzó a detenerse solo, como si hubiera perdido toda su fuerza. Al mirar de nuevo, el hombre ya no estaba en el asiento trasero. Pero la risa seguía, resonando en cada rincón de mi mente. En ese momento, mi teléfono vibró. Una notificación de Uber. Viaje finalizado. Pero ¿cómo podía ser eso posible? ¿Cómo podía haber terminado el viaje si no había llegado a mi destino? Cuando miré, el mapa me mostró que estaba en el mismo lugar de antes, como si nunca hubiera avanzado. Y fue entonces cuando entendí, por completo. El pasajero, la risa, los sollozos, la mujer en la carretera, no estaban ahí para darme un simple paseo. Estaba atrapado en una pesadilla de la que no podría despertar. Finalmente, la risa cesó. El aire volvió a estar tranquilo, pero algo en mí había cambiado para siempre. Terminé el viaje, y aunque no volvió a ver al pasajero, las sombras de esa noche nunca dejaron de seguirme. 4. La desaparición en medio de la nada. Después de un largo día de trabajo, decidí aceptar una solicitud de Uber.
Mi mapa me indicaba que el pasajero estaba en las afueras de la ciudad, en una zona que ya no registraba bien. En ese momento, pensé que probablemente era solo otro viajero nocturno, pero al entrar en esa zona oscura y desolada, una sensación incómoda comenzó a apoderarse de mí. El GPS me llevó por calles vacías y desiertas. Los faroles parpadeaban en la distancia, y la niebla empezaba a envolver la carretera. Sabía que estaba cerca, pero nunca me había sentido tan fuera de lugar. Finalmente, llegué a una calle olvidada por el tiempo, con casas abandonadas a cada lado, sus ventanas rotas y puertas oxidadas. No había nadie más por allí. Fue en ese momento cuando recibí la notificación: tu pasajero ha llegado. Miré a mi alrededor, pero no había rastro de nadie. Me detuve junto a una casa en ruinas. No vi a nadie, así que tomé el teléfono para confirmar la ubicación. ¿Hola? ¿Alguien necesita un Uber? Pregunté en voz baja, mi tono sonaba nervioso, pero no hubo respuesta. Pensé que podría haber algún error, así que dejó el coche estacionado mientras revisaba mi pantalla. No había otra solicitud, y el viaje no parecía estar cancelado. Entonces, de repente, escuché un golpe suave en la ventana del lado del copiloto. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré hacia la ventana y vi a un hombre parado allí. Su rostro estaba sombrío, cubierto por la sombra de la noche, pero sus ojos, esos ojos, brillaban en la oscuridad como si fueran de un color irreal. No había ninguna expresión humana en su rostro, solo una mirada fija que me hizo sentir como si algo estuviera observándome a través de mí. Bajé la ventana y, con un nudo en el estómago, le preguntó: ¿eres tú, el pasajero? El hombre avanza lentamente. No dijo una palabra, solo se subió al asiento trasero y se quedó en completo silencio. Su presencia era inquietante, como si no perteneciera allí. Lo miré a través del espejo retrovisor, pero él no me miraba. Solo estaba mirando hacia la nada, como si todo lo que estuviera frente a él no existiera. La atmósfera en el coche se volvió densa, pesada, casi irrespirable. A medida que arranqué y empecé a conducir por esa carretera desierta, el silencio era insoportable. Miré nuevamente al espejo retrovisor y allí estaba él, con los ojos fijos en mí, pero su rostro ya no era el mismo. Su piel parecía más pálida, más gris, como si no tuviera vida. ¿A dónde vamos?, preguntó, aunque sabía que debería haberlo sabido ya por la aplicación. Sin embargo, algo me dijo que no era un destino común. El hombre no respondió. No hizo ningún sonido, solo sus ojos seguían clavados en los míos a través del espejo. Con el corazón latiendo con fuerza, decidí mirar el GPS. Algo extraño ocurrió, la ruta que debía seguir comenzó a cambiar por sí sola, desviándose por caminos que nunca había visto antes, caminos que no estaban en mi mapa. Mi coche empezó a tomar giros inexplicables, y aunque me resistí a ir por allí, mis manos no podían mover el volante, como si algo me estuviera controlando. Mi respiración se hizo más rápida y, de repente, la radio del coche comenzó a sonar de forma intermitente, con un zumbido extraño que cubría cualquier intento de captar una estación. La voz del hombre, por fin, rompió el silencio. «Estamos cerca», dijo, pero su voz no sonaba humana. Era una mezcla de susurros y ecos de algo que no podía entender. «Muy cerca». Y, antes de que pudiera decir algo, la carretera desapareció de repente. Solo quedaba oscuridad. La niebla se espesó rápidamente y el coche pareció detenerse solo. El aire se volvió más frío, mucho más frío. En ese instante, las luces del coche comenzaron a parpadear. Miré al asiento trasero. El hombre ya no estaba allí. En su lugar, había una sombra que se movía, pero no de una forma que un ser humano pudiera hacerlo. Era como si algo se estuviera arrastrando, o mejor dicho, flotando. Intenté abrir la puerta, pero la cerradura no respondió. Mi pánico creció cuando las luces del coche se apagaron por completo, y la radio comenzó a emitir un sonido similar a una risa distorsionada.
La sombra en el asiento trasero se acercó a mí, más cerca, hasta que pude sentir la temperatura bajar aún más. La sombra, que había estado en silencio, susurró con una voz que parecía venir de todas partes: no te irás, nunca. La niebla que me rodeaba empezó a tomar forma, figuras que se desvanecían y reaparecían en las ventanas del coche. De repente, el coche arrancó por sí solo, como si alguien lo hubiera tomado por completo. Ya no era el mismo lugar, ya no estaba en la carretera. Era un paisaje desolado, una tierra muerta, llena de árboles retorcidos y edificios en ruinas que nunca había visto antes. En ese momento, todo dejó de ser lógico. Intenté gritar, pero mi voz se apagó, y no podía moverme. Solo sentí la presencia de esa sombra, que ya no estaba en el asiento trasero, sino justo al lado mío, respirando en mi oído. Nunca olvides el viaje, susurró, y con esas palabras, todo se sumió en la oscuridad total. Al despertar, estaba de vuelta en mi coche, estacionada en la misma calle desierta. Las luces del coche parpadeaban y mi teléfono había perdido toda la señal. Miré el mapa, la ruta había desaparecido. No había ningún rastro de aquel pasajero. No sabía si había sido un sueño o algo mucho más real. Solo sabía una cosa: algo siniestro me había seguido. 5. El pasajero conocido. Era una noche cualquiera. La ciudad, como siempre, mostraba su rostro sombrío bajo las luces de neón que parpadeaban constantemente, tratando de resistir el paso de las horas. A menudo, me encontraba manejando en esas horas muertas, cuando las calles parecían desiertas y los pocos vehículos que aún circulaban daban la sensación de que todos estábamos atrapados en una especie de sueño inquietante. Recibí una solicitud de Uber. El punto de recogida no me era desconocido, pero tampoco estaba muy cerca de mi zona habitual. Decidí ir, ya que el viaje me parecía una buena oportunidad para hacer un poco de dinero extra. El nombre del pasajero era extraño: Javier L. Un nombre común, sin duda, pero no puedo evitar sentir una especie de incomodidad en el instante en que lo vi. No tenía idea de por qué, pero algo en mi interior me dijo que debía desconfiar. Cuando llegué al lugar señalado, un edificio viejo con ventanas rotas y fachadas de cemento desgastadas, un escalofrío recorrió mi espalda. No era un barrio peligroso, pero había algo en el aire que me hacía sentir fuera de lugar. Miré por el retrovisor y vi que no había nadie. Me fijé en la dirección del pedido, preguntándome si había cometido algún error, pero la aplicación decía que debía esperar allí. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre, de unos 30 años, apareció en la esquina. Su rostro era familiar, aunque no podía identificarlo de inmediato. Estaba vestido con un abrigo largo y oscuro, que parecía algo fuera de lugar para esa noche cálida. Caminaba lentamente hacia mi coche, pero sus pasos eran pesados, como si estuviera arrastrando los pies. Su mirada estaba fija en mí, sin parpadear ni una sola vez, y eso me inquietó aún más. Cuando se subió al coche, cerró la puerta con un sonido más fuerte de lo normal. Su presencia me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿A dónde vamos?, se preguntó, tratando de disimular mi incomodidad. El hombre me miró fijamente y, con voz profunda, casi susurrante, respondió: a la vieja casa de los Rivera. La dirección que me dio estaba en una parte muy alejada de la ciudad, una zona que había escuchado mencionar en murmullos, como un lugar donde nada bueno había sucedido. Me obligué a mantener la calma. Sabía que era solo un pasajero más, y mi trabajo era llevar. Pero la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. A medida que tomaba las calles vacías, noté que el hombre no decía ni una palabra más. Estaba inmóvil en su asiento, pero su respiración era tan baja que apenas se oía. Miré el retrovisor varias veces, y aunque estaba completamente oscuro, sentí que sus ojos seguían fijos en mí. La tensión aumentaba, y la ciudad parecía disolverse a medida que nos adentrábamos en calles cada vez más estrechas. De repente, mi mente se desvió. El rostro del hombre me resultaba tan familiar, pero no sabía de dónde. Durante unos segundos,
Me concentré en sus facciones, tratando de encontrar algún rasgo que me diera una pista. Entonces, algo me golpeó en la cabeza. Era él. Era Javier, el compañero de la escuela que había muerto en un accidente de tránsito hacía años. Recuerdo ese día como si hubiera sido ayer. Su coche se estampó contra un árbol y nadie entendió cómo o por qué ocurrió. Me sentí mareado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No, no puede ser, susurré para mí mismo. Miré hacia él con los ojos bien abiertos. Pero cuando lo hice, la sensación de familiaridad aumentó y mi piel se erizó completamente. ¿Era un fantasma? ¿Un espíritu vengativo? Lo sé, dijo en voz baja, interrumpiendo mis pensamientos. Su tono era suave, pero cargado de una tristeza que me heló los huesos. ¿Sabes quién soy, verdad? Me lo preguntó con una calma inquietante, como si ya conociera mi respuesta. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda, mientras me esforzaba por encontrar las palabras. No puede ser, balbuceé. No, estás muerto. Él sonrisita, una sonrisa que no era de alegría, sino de desolación. Sí, pero yo tenía algo que debía decirte. Su voz se apagó y la temperatura en el coche descendió elevadamente. Las luces del tablero parpadearon y las ventanas empezaron a empañarse sin razón alguna. La carretera se volvía más oscura, el sonido del motor parecía apagarse, como si el coche estuviera detenido en el tiempo. Miré hacia adelante, tratando de enfocarme en el camino, pero todo se volvió borroso, como si estuviera viendo a través de una niebla espesa. De repente, el coche comenzó a tomar curvas extrañas, por calles que no había visto jamás, como si algo estuviera controlando el volante. ¿Qué está pasando?, preguntó en un susurro, mi voz temblando de miedo. Recuerda, aquel día en la escuela, dijo él, y su voz se tornó más grave, más apagada, como un eco lejano. Recuerda lo que sucedió después. Recuerda lo que no viste, lo que nunca viste. Su último susurro me cayó como una pérdida sobre el pecho. El coche se detuvo de golpe, y las luces se apagaron completamente. Miré hacia afuera, y frente a mí, apareció una vieja casa en ruinas, envuelta en una niebla espesa. Pero algo no estaba bien. Vi como una figura se asomaba por la ventana, alguien que no podía ver bien, pero que sentía que me observaba fijamente. Con el corazón a 1000 por hora, miré a Javier, pero él ya no estaba. Solo quedaba su eco resonando en mi mente, recuerda lo que no viste. De repente, mi teléfono comenzó a vibrar en el asiento. Al tomarlo, vi que tenía una notificación de Uber, el pasajero ha terminado su viaje. Pero cuando miré el asiento trasero, la silla estaba vacía. Salí del coche, con el miedo apoderándose de mis piernas. La niebla se disolvió lentamente, y las calles volvieron a ser las mismas. El aire se sentía pesado, como si estuviera atrapado en algún lugar que no pudiera dejar. Miré hacia la casa, pero ya no estaba. Había desaparecido. Nunca entendí qué pasó esa noche. Tal vez fue el estrés, o tal vez realmente vi el espíritu de mi viejo compañero de la escuela. Pero desde entonces, nunca volví a conducir en esa parte de la ciudad. Y cada vez que cierro los ojos, todavía escucho esa voz susurrante. Recuerda lo que no viste. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.